El viernes, el Correo Uruguayo abrió una nueva sucursal en Lagomar, en Avenida Yanatacio, kilómetro 21500. Este local se suma a la red de dependencias de la empresa estatal en todo el país, en el marco de la cercanía que su dirección pretende. Autoridades de la empresa destacaron el trabajo conjunto que se lleva adelante, entre otras cosas, con la Intendencia de Canelones, que permitió la instalación de 7 centros de cercanía en el departamento y que ya piensan en profundizar. Pero hay otros temas. El año pasado, cuando se aprobó la rendición de cuentas, el Parlamento justamente estableció una norma que obligaba a los organismos públicos a que contraten con el Correo Uruguayo un 30% del volumen de su servicio postal. Y además, ello conllevaba un desafío adicional para Correos. El mismo texto facultaba a la Contaduría General de la Nación a disminuir anualmente el subsidio que recibe la empresa. De estos temas vamos a conversar en nuestra entrevista central con Rafael Navarrine, presidente de Correo Uruguayo. Navarrine, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Estamos a las órdenes como siempre. En el pasado veíamos una empresa de correos que había hecho una inversión muy importante con su nueva planta logística, pero no veíamos esto que vimos el viernes pasado, de la inauguración de un centro, por ejemplo, en Lagomar, de estos otros centros de cercanía. ¿Cuál es la estrategia para comenzar el reportaje? ¿Cuál es la estrategia que persigue justamente Correos instalando o buscando instalar allí estos centros? Bueno, la idea de esta empresa pública, una de las más viejas que tiene el Estado, apuntando estrictamente a lo comercial, es verdaderamente estar más cerca de la gente, ¿verdad? Tener una aproximación, dejar de ser esa empresa tan pública con un horario tan acotado y bueno, es tener más exposición hacia nuestros clientes, que en definitiva también son los dueños de la empresa, y poder de a poco ir revirtiendo, por ejemplo, la asistencia financiera, ¿verdad? Entonces, bueno, dentro de ese camino nosotros hemos trazado objetivos y estamos trabajando a favor de los mismos, ¿verdad? Entre ellos está el de tener mayor disponibilidad de oficinas para nuestros clientes. Entonces, bueno, en ese sentido, la semana pasada inauguramos, como bien tú decías, en Lagomar una oficina comercial en un local propio del Correo. Allí funcionaba una cartería y bueno, y ahora se habilitó, más allá de que la cartería sigue funcionando, se habilitó también una oficina comercial. Entonces, bueno, en la zona tenemos una oficina comercial en el Jean, que es nueva también, y esta en Lagomar. Uh-huh. ¿Y cómo surge la idea de instalarla allí? ¿Por qué allí? Surge por una demanda de la gente. Allí nosotros trabajamos en el Costa Urbana, en el shopping, teníamos un local allí, pero con horarios muy reducidos, ¿verdad? Más allá de que estábamos en un shopping, no estábamos en un lugar de exposición permanente al público en los horarios del shopping. Entonces, bueno, entendimos que teníamos que tener en esa zona tan grande, con tanta población, un servicio mejor. Entonces, bueno, en ese sentido, abrimos una sucursal en el Jean y en ese local de Lagomar, que está a 1 kilómetro y poco del shopping de la costa, teníamos permanente visitas de gente pensando que allí se podía depositar un paquete o enviar un paquete. Y bueno, y en base a esa demanda que sentimos que había en la zona, abrimos un nuevo local y estamos trabajando y somos muy optimistas de que sea muy bueno para la población. Esa demanda surge del contacto con la gente, usted lo contaba. ¿Cómo es ese contacto con la gente? ¿Cómo lo instrumenta Correos? Correo básicamente lo instrumenta por las redes, por los comentarios de la gente y por el contacto también en las ventanillas, ¿no? Recibimos mucho en nuestras ventanillas, muchos pedidos, necesidades. Entonces, bueno, vamos mirando en ese sentido dónde podemos atacar para mejorar ese servicio y procedemos en consecuencia. Esta inauguración de Lagomar del viernes pasado es en el marco de otras que se han ido desarrollando, por ejemplo, la de Isla Patrulla. ¿Cuál es la política allí que apunta a Correo justamente a la instalación de estos nuevos locales? Sí, yo te voy a hacer una aclaración acá. Nosotros hemos inaugurado locales propios de Correo. Por ejemplo, acá en Montevideo abrimos uno en Casaballe, allí en ese barrio tan grande, en esa zona tan poblada. Nosotros en plena pandemia, en mayo del año 2020, inauguramos un local de Correo en Intrusiones y Mendoza.
Después inauguramos un local de correo en Sayago. Después en el Water Center también tenemos para allí, para las empresas, un local nuevo de correo a disposición. Y ahora tenemos también, bueno, en la ciudad de la costa, en El Llán y en Lagomar, oficinas nuevas. O sea que son 5 oficinas que el correo ha instalado en este periodo específicamente de correo. Y lo que tú te referís en Isla Patrulla está vinculado con los centros de cercanía. Lo que nosotros abrimos en Isla Patrulla es un centro de cercanía. ¿Y qué es un centro de cercanía? Un centro de cercanía es un mostrador de correo que se instala en una dependencia municipal. En ese sentido, en Isla Patrulla con la Intendencia de 33, ¿verdad? Donde la Intendencia de 33 o las intendencias en general, en este caso la de 33, ellos ponen a disposición un local, ¿verdad? Un funcionario, y el correo instala todos los servicios, los mismos servicios que podemos utilizar en cualquier dependencia del correo de cualquier capital departamental, ¿verdad? Esto es importante que quede claro que es un centro de cercanía, ¿verdad? Es una oficina de correo dentro de una dependencia municipal, con el apoyo de las intendencias, que es vital. Uh-huh. El apoyo de las intendencias es vital, porque ellos ponen absolutamente lo más importante, ¿verdad? Nosotros no podríamos instalar una oficina en Isla Patrulla. El correo solo no podría instalar. Pero en esta modalidad sí lo podemos hacer, repartimos los costos, somos más eficientes y tenemos a esa población atendida, ¿verdad?, por el Estado. Eso, la materialización de los centros de cercanía significa de alguna manera la mano del Estado cerca de los que están más alejados, ¿verdad? Uh-huh. Hay cantidad de ejemplos de personas que en el interior profundo, y no tan profundo en algunos lugares, tienen que hacer muchos kilómetros, por ejemplo, para pagar una factura de UTE o de OCE. Y si no la pagan, tienen los recargos correspondientes, ¿verdad? O tienen que hacer en campaña muchos kilómetros para ir a levantar, por ejemplo, las caravanas vinculadas con la trazabilidad del Ministerio de Ganadería, o para pagar una contribución, o para pagar una patente. Entonces, bueno, estos son servicios que todos se pueden cumplir en esos centros de cercanía. Por eso es la importancia, ¿verdad? Nosotros no nos importa si en esa localidad, como es el caso que tú nombraste de Isla Patrulla, viven 200 o 250 personas. No miramos este tema desde el punto de vista netamente comercial. Sí lo vemos como con una arista social, ¿verdad? Uh-huh. Que bueno, que el correo tiene mucho de social, tiene cantidad de cosas que hace en apoyo a la sociedad que muchas veces y lamentablemente no son muy conocidas, pero bueno, esta es una de ellas. Y estamos muy contentos con los centros de cercanía, porque nosotros recibimos, cuando llegamos, también es justo decirlo que no es una iniciativa nuestra, esto nosotros lo recibimos del gobierno anterior. Cuando nosotros llegamos había 19 centros de cercanía, y nosotros entendimos que era una herramienta muy válida, muy buena. Y lo que hicimos fue recibir pedidos de la gente e irlos mejorando. Hemos ido mejorando. Y estamos contentos porque próximamente vamos a estar inaugurando el centro de cercanía número 50. O sea que... recibieron 19 y están próximos a inaugurar el 50. Y si Dios quiere, para fin de año vamos a andar pisando el 60. O sea que... estamos muy, muy contentos con esto. La gente lo ha recibido de una manera muy linda. Hay que ver, emociona muchas veces ver como en un centro poblado perdido en el medio de la campaña, allí hicieron un cartel de bienvenido en una bolsa de alpillera para recibir el correo por el servicio, ¿verdad? Uh-huh. Reitero, esto es un tema que involucra a las intendencias municipales y al correo. Sin las intendencias municipales, nosotros no lo podemos instalar. Estaba muy bien hecha la aclaración, Navarrine, de la diferencia entre el centro propio, el local propio y el centro de cercanía. Ahora, de todas maneras, desde el centro de cercanía se puede realizar las mismas operaciones que en un local propio del correo. Exactamente. Las mismas operaciones se pueden hacer en un centro de cercanía, en Isla Patrulla, en Arbolito, en Yacaré, en distintos lugares del país, en lugares más profundos, en Pueblo Fernández, un centro poblado perdido en el medio del campo, en el departamento de Salto.
Hay experiencia en Arévalo, en Cerro Largo, hay experiencias muy enriquecedoras, y bueno, creo que es una muy buena cosa. Pero acá también no está dentro de esos 50, por eso te decía que probablemente lleguemos a 60 a fin de año. Lo que tú decías, la Intendencia de Canelones, porque esto se da en lugares donde hay poca comunicación, donde hay vías de comunicación escasas, pero también se da en el departamento de Canelones, ¿no? Que uno dice, es acá nomás. Es acá nomás, es a 40, 50, 70 kilómetros de mi oficina, ¿no? Entonces, y sí, se da. Y bueno, en ese sentido, nosotros con la Intendencia de Canelones estamos trabajando muy bien. Tenemos instalados 7 centros de cercanía, en lugares como 18 de Mayo, por ejemplo. 18 de Mayo está entre La Paz y La Piedra, una localidad relativamente nueva. Allí en el municipio se instaló un centro de cercanía, en Soca, en Montes, en San Luis, en Aguas Corrientes. O sea, tenemos lugares que, bueno, no hay a veces una comunicación rápida. ¿Qué pasa? Las agencias privadas se mueven en base a lo que comercialmente les sirve, como debe ser. Bueno, pero el Estado tiene esa obligación de estar cerca de los que están más alejados. Claro, bueno, tiene la doble tarea o la doble condición de cumplir el servicio, ser eficiente, porque se le demanda lo mismo que el privado, pero a la vez estar más cerca o en lugares donde comercialmente no es tan atractivo el negocio. Exactamente. Y dentro de esa eficiencia, nosotros instalar oficinas, por ejemplo, oficinas donde hoy hay centros de cercanía, sería muy oneroso para el Estado, para el Estado y para la población. O sea, tener una oficina de correo con un empleado público, sí, de correo, pagando alquiler, pagando todos los insumos, cuando de repente en el mismo lugar tenemos una oficina que, de acuerdo al volumen de gente que hay, tiene las posibilidades de hacer esa tarea también. Entonces, bueno, ahí es que trabajamos con la mayoría de las intendencias, no con todas, eso es una realidad también. Nosotros estamos trabajando hoy con 15 intendencias municipales, no trabajamos con todas. ¿Qué falta ¿Qué pasa con las otras 4? Y bueno, estamos haciendo gestión, hay algunas que de repente no les convence tanto el sistema, y está bien, nosotros estamos a disposición, pero bueno, tampoco obligamos a nadie, no tenemos esa formato. Pero hay demanda en esos 4 departamentos en algunos lugares sí, los intendentes son contestes a eso, están trabajando en eso. Ayer, por ejemplo, yo estuve en Rivera, por un sello, y bueno, y allí en Rivera, en el pueblo Las Rosas, que está alejado de Rivera, hay necesidad, y bueno, allí lo hablamos con el intendente se comprometió en establecer un centro de cercanía. Bien, bueno, en Rivera no tenemos todavía ninguno, va a ser el primero, pero bueno, hay que trabajarlo también, hay que hacer coordinaciones. También las intendencias tienen otras prioridades muchas veces, porque tienen otras cosas que ellos valorizan también. Entonces, bueno, nosotros lo que siempre decimos es que la herramienta está y el correo está completamente a la orden. Completamente a la orden. Mañana, por ejemplo, vamos a inaugurar 2 en San José, ¿no? En Ituzaingó y en Malabrigo. Allí vamos a inaugurar mañana con la Intendencia de San José 2 centros de cercanía. Navarrini, ¿cuál es la relación hoy del directorio de la empresa con el sindicato postal? Y bueno, la relación es buena. Nosotros siempre hemos tenido mucho diálogo con el sindicato. Nosotros cuando llegamos al correo, el primer día que nos reunimos con el sindicato, yo les planteé a ellos que bueno, que sin duda vamos a tener muchas diferencias, pero que bueno, a mayor cantidad de diferencia, mayor diálogo. La única forma de solucionar las diferencias es dialogando. Nos podremos enojar hoy y bueno, dejamos pasar unas horas, un par de días y después tendrá que volver el cauce al río porque verdaderamente es como se deben mejorar las cosas, ¿verdad? Hablando. Y bueno, hablando. Tenemos diferencias, obviamente, ellos tienen sus reclamos, nosotros entendemos que bueno, que algunos son válidos y otros no. Y bueno, y ahí la vamos, pero el vínculo entiendo que es muy correcto. Los planteos del sindicato en términos generales pasan por el tema de la cantidad de funcionarios, presupuestaciones. ¿Cuál es el asunto que más le demandan a usted como presidente de la empresa? Ellos tienen varias demandas, siempre hay varias demandas. Uno de ellos, el más reiterado, es el ingreso personal. Ellos siempre están con eso.
están insistiendo siempre con el ingreso personal, se insiste también mucho con las privatizaciones, presupuestaciones no, porque ahora no, porque bueno, este año, entre el año pasado se presupuestaron casi 400 funcionarios, o sea que ahora ya es un tema que pasó en segundo plano, en su momento también lo era, pero sí, el ingreso de personal, y bueno, nosotros entendemos que el Correo tiene que hacer una reorganización, el Correo no es el mismo de antes, nosotros tenemos carteros que rápidamente terminan la tarea y no es porque no la quieran estar más tiempo, sino es porque no tienen trabajo, porque no hay cartas. Entonces, bueno, creo que nosotros tenemos que ayornarnos a los tiempos modernos y bueno, y buscarle la vuelta para que con la misma gente cumplir un poco más de tarea, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí tenemos diferencias y después tenemos otras diferencias menores que, bueno, en el diario correr se van tratando de solucionar, pero bueno, siempre en la negociación hay uno que tiene que ceder y bueno, a veces ceden ellos, a veces cedemos nosotros y ahí la vamos llevando. ¿Cuál es la plantilla hoy que tiene el Correo? Hoy tenemos 1.579 personales. Y presupuestaron el año pasado 400, nos decía. No llega a 400, 300 y algo. Uh-huh. ¿Cuál es la relación dentro del directorio de la empresa, teniendo en cuenta que son 3 directores de 3 partidos distintos? Y le hago esta pregunta, Navarrine, porque tiempo atrás había salido una crónica en La Diaria donde el Frente Amplio había recibido en la huella de Sereñi a todos sus directores en las empresas públicas, servicios descentralizados y órganos del Estado. Por citar un caso, estaba la señora Cardona de UTE, el señor La Rosa de Antel, y también estaba Pozzi de El Correo. La mayoría de los directores dijeron que el vínculo con sus pares de otras empresas era, en términos generales, malo o deficitario, salvo Pozzi, que habló muy bien del vínculo de ustedes dentro del directorio de El Correo y que, más allá de las diferencias, las mismas se terminan surciendo en pos de la empresa. ¿Cómo ve usted justamente ese vínculo con Pozzi y con el resto del directorio? Yo lo veo muy bien el vínculo. Yo quiero que se entienda también un poco mi situación. Yo no vengo del ámbito político, me toca trabajar con 2 compañeros absolutamente políticos, ¿verdad? Julio Silveira, que fue intendente, que fue diputado, que fue senador, y un Jorge Pozzi, que fue muchos años sindicalista, 15 años diputado, y yo la verdad que estoy gratamente sorprendido, porque más allá de las diferencias que tenemos, todo se arregla conversando, dialogando, conversando. Tenemos a veces también, como en toda familia hay discusiones, claro, ¿verdad? Pero bueno, yo siempre rescato lo positivo y rescato siempre que los 3 vinimos a trabajar por la empresa por sobre todas las cosas. Acá no hay nadie que haya venido a poner el pan en la rueda ni a complicar por cosas absurdas. Cuando se han tenido que parar en la cuchilla por alguna cosa, se ha hecho. Lo han hecho y bueno, no hemos tenido diferencias y he tenido diferencias con Pozzi y he tenido diferencias con Silveira y entre ellos, pero siempre la premisa siempre ha sido el Correo. Entonces, bueno, a favor de eso, otra cosa que hemos logrado es que ese ámbito se genere dentro del directorio. Nosotros cuando salimos de ese ámbito ya salimos con una posición formada, entonces creo que también es una imagen que si nosotros vivimos peleando creo que no podemos esperar mucho de los que trabajan con nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Entonces bueno, nosotros mantenemos una forma de trabajo en ese sentido y los resultados están a la vista, estamos conformes, no satisfechos porque siempre yo soy muy exigente en el caso particular y bueno, siempre quiero hacer más de lo que hacemos. Pero estamos muy conformes con lo que hemos hecho, con lo que hemos logrado. El Correo tiene hoy una asistencia financiera menor que la que tenía allá y entonces cuando nos hicimos cargo, cosa que a nosotros nos viene muy bien. El Correo está facturando más, eso es muy importante también. La gente está eligiendo más el Correo, hay mayor flujo de paquetes, que es por ahí donde va la cosa. Estamos haciendo actividades que en el futuro nos van a generar muy buenos dividendos y estamos conformes en términos generales.
pasemos a eso, ya que lo plantea Navarrini, con respecto al tema de la asistencia financiera. Hoy, ¿cuánto incide la asistencia financiera que recibe Correos para el presupuesto del Correo? Y bueno, ¿Cuál es la relación? Es muy importante, son 1.500 millones de pesos, es muy importante, pero acá yo quiero hacer una aclaración, ¿verdad? Porque a veces se habla de la asistencia financiera y de los millones, y sí, esto es cierto, pero hay cosas que son a media cierta, ¿verdad? A ver. Por ejemplo, el Correo tiene la obligación de cumplir el servicio postal universal, ¿verdad? Eso, ¿qué es el cumplimiento del servicio postal universal? Es lo que nos mandata el Estado, nosotros, el gobierno, por ser una organización que integra las Naciones Unidas, la Unión Postal Universal, de llegar a todos los rincones del país con más de 300 personas. Entonces, eso tiene un costo, ¿verdad? Las empresas privadas no lo hacen, obviamente, no lo hacen, no están en todos los lugares. ¿Por qué? Porque van donde lógicamente les sirve desde el punto de vista comercial. Pero nosotros tenemos la obligación. Y eso sí, lo que comentábamos antes. Exactamente, eso tiene un costo, Entonces, bueno... Un costo que debe asumir el Estado. ¿Qué va a asumir el Estado? Y nosotros no lo facturamos eso. Ese costo está dentro de la asistencia financiera. Entonces, seguramente en la asistencia financiera hay cosas para mejorar, vinculadas con la eficiencia del correo. Obviamente que sí, no podemos ser tan hipócritas y decir que estamos haciendo todo bien. Siempre hay cosas para mejorar, ¿verdad? Ahora, eso tiene un costo muy importante para las arcas del Estado y eso es parte de la asistencia financiera. Entonces, también lo hemos bajado, ¿verdad? Pero en términos generales, entonces podemos llegar a decir que siempre va a haber un subsidio de parte del Estado al Correo en función de estos lineamientos que tiene que cumplir. Absolutamente, pero no solo en nuestro correo, en todos los correos del mundo pasa esto. Esto es así porque el Estado se tiene que hacer cargo de ese costo, ¿verdad? Esto no es un tema del correo uruguayo, es un tema de todos los correos del mundo. Eso es una realidad. Y hoy el subsidio, ¿cuál es la relación que tiene con el presupuesto del correo? Y el subsidio anda en el orden del 50 y pico %. Ajá. Sí, es importante. ¿Y esa relación ha ido cambiando en los últimos años de que usted está en la presidencia? Sí, ha ido cambiando. Por ejemplo, entre el año 2016 y 2019, la asistencia financiera del Estado para con el correo y se incrementó en un 63%, desde el año 2016 al 2019, ¿verdad? Nosotros en el año 2020 pudimos parar con esa asistencia financiera, o sea, no pedir más, no que no se incrementara, no pedimos más, ¿verdad? Y a partir del año 20 al presente ya lo hemos bajado casi un 22%. O sea que hay un trabajo allí importante vinculado con ese tema, ¿verdad? ¿Cómo lo bajaron? Lo bajamos primero que nada limitando el ingreso de personal, ¿verdad? El rubro cero es un rubro que tiene una incidencia muy grande en el presupuesto del correo, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros entendemos que para que ingrese personal tenemos que hacer una reestructura que no se ha hecho todavía, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros se nos fueron 300 funcionarios, casi 300 funcionarios, ingresaron 20 ingresaron, ¿verdad? Cuando podrían haber ingresado alguno más. Se fueron 300 y ingresaron 20, exacto, menos del 10%. Exacto, sí. Pero estamos trabajando más. Ajá. Estamos siendo más eficientes. Entonces, la pandemia también puso sobre la mesa una cantidad de cosas. Entonces, yo soy un convencido de que se puede seguir mejorando la eficiencia del correo en ese sentido, ¿verdad? Nosotros no estamos negados al ingreso de personal y probablemente este año, antes de fin de año, ingrese algunas personas al correo. No estamos negados a eso, para nada. De hecho, ya ingresaron algunos. Lo que sí pretendemos es que se haga una pequeña reestructura que sea un poco más lógica, ¿verdad? Tenemos una distribución de 40 años, ¿verdad? Entonces, bueno, aspiramos a que eso se vaya mejorando. Bien, ¿y ese menos personal o menor personal no afecta la calidad del servicio al fin y al cabo? Si me preguntas a mí, te digo que no. Si le preguntas a otros actores, seguramente te digan que sí. Bueno, yo entiendo que no. La gente así ha respondido, se está trabajando bien.
el servicio sí está mejorando, por algo nos eligen más también, o sea que entiendo de que se están haciendo las cosas bien. Comentaba recién también de que ha aumentado la facturación del correo. ¿Cómo ha sido esa progresión? Y la progresión no ha sido una cosa de locos, que digamos, ¿verdad? Ahora me interesa, de todas maneras me sirve que se mejore un 5, un 6%, para nosotros es importante. Pero ¿verdad? dentro de los volúmenes del correo 5 o 6% es importante. Es importante y bueno, y estamos trabajando para que se incremente más aún, ¿verdad? Uh-huh. Yo fuera de micrófono te comentaba sobre lo que estamos haciendo con la logística farma, por ejemplo, uh-huh. Que estamos habilitando nuestra planta para trabajar en logística farma, inicialmente para ACE, ¿verdad? ¿Qué es logística farma? Vamos a aclarárselo al oyente. Cuando hablamos de logística farma, hablamos de que el correo esté habilitado para recibir los medicamentos de los laboratorios, ¿verdad? Almacenarlos, inventariarlos, recibir los pedidos de los centros de salud, de ACE, de los hospitales o de la RAP, preparar los pedidos y enviarlos. Esa es la logística farma que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Esto nace a favor del muy buen desempeño que se tuvo con el reparto de medicamentos que se hace para ACE hace más de un año. Empezamos con la pandemia, en plena pandemia, y acá quiero destacar el trabajo de los carteros, que fue excelente, fue muy bueno, y a favor de eso ACE le gustó trabajar un poco más con el correo. Nosotros también insistíamos siempre que queríamos hacer algo más con ellos y nos ofrecieron para justamente a hacer logística farma. Y bueno, estamos en este camino, si bien todavía no hemos empezado, lo mismo se debe a que hay que habilitar la planta, y en esa habilitación participa el Ministerio de Salud Pública y tiene exigencias muy importantes, como debe ser. Nada más y nada menos que medicamentos. Exacto. Entonces, bueno, ya, por ejemplo, tuvimos un par de inspecciones de ACE, del Ministerio de Salud Pública, y las hemos sorteado con muy, muy buena nota. Así que estamos a punto de lograr esa habilitación, que para nosotros es muy importante trabajar en ese sentido, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es importante, entre otras cosas, para darle más tarea, más demanda a la planta que tiene Correo, toda la infraestructura que tiene Correos. Exacto, sí, sin duda que sí. Esa planta es una planta muy importante que tiene Correo. ¿Tiene capacidad ociosa hoy por hoy? Algo sí, tiene un poco de capacidad ociosa. También estamos tratando estamos evaluando hacer una reestructura de la planta en algunas áreas, porque bueno, nosotros cuando llegamos la planta estaba pronta y el organigrama para la planta también. Nosotros fuimos respetuosos, dijimos, bueno, si acá hubo gente que estuvo trabajando con una visión de la planta, no podemos venir nosotros sin saber nada y venir y cambiar todo nuestro antojo. Bueno, cristalizamos esos objetivos que estaban trazados de antemano y en estos 3 años hemos visto que se puede hacer algún retoque, bueno, y probablemente hagamos algún cambio dentro de la planta para hacerla más eficiente y para que verdaderamente se transforme en un hub logístico importante, vinculado con paquetería y con el aspecto farma fundamentalmente. Hay un tema que usted manejó al principio, lo sobrevoló, Navarrine, que tiene que ver con el tema comunicación. Siempre es un desafío para cualquier empresa, para cualquier directorio, lograr comunicar efectivamente qué es lo que se está haciendo, porque hacer se hace. La clave es que aquellos que destinan el dinero para subvencionar el correo sepan que algo se está haciendo allí en el correo. ¿Cómo enfrentan ese desafío en particular? Sí, nosotros, bueno, ahora hemos incrementado nuestra comunicación vía redes sociales. También hay que decir que no son muchos los recursos que disponemos para estas tareas, pero bueno, entendemos nosotros que es una necesidad hoy en día, una inversión. Y bueno, ahora vamos a salir también con una campaña publicitaria un poco más agresiva por parte del correo. Pero sí, el correo tiene una cantidad de servicios que están todos en sus páginas web, y bueno, que por ejemplo
Exporta Fácil. ¿Qué es el Exporta Fácil? El Exporta Fácil es una plataforma con la que cuenta el correo que le permite a pequeños y medianos emprendedores exportar sus productos a cualquier lugar del exterior. Entonces, bueno, el correo tiene allí instalado en esa plataforma muchísimas posibilidades de una manera muy económica para que una familia que produce X artículos lo pueda sacar en pequeñas cantidades al exterior, ¿verdad? Entonces, bueno, eso de repente no ha tenido una comunicación. Eso no es nuevo, no lo instalamos nosotros. Pero es una herramienta muy útil, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, estamos trabajando en ese sentido, ¿verdad? Navarrine, el año pasado lo entrevistábamos aquí en el programa cuando se estaba votando la rendición de cuentas. Allí surgió una serie de artículos, un planteo concreto que no había venido del Poder Ejecutivo, sino que se incluyó dentro de la discusión parlamentaria, que tenía que ver con una norma que obligaba a las empresas públicas, a los organismos públicos, que esto es bastante más abarcativo, a que contraten con el Correo Uruguayo un 30% del volumen de su servicio postal. Y consecuente a eso, venía un desafío adicional, que era, conforme eso mismo empezara a crecer y a desarrollarse, facultaba a Rentas Generales a ir bajando ese subsidio, ese dinero que vuelca Rentas Generales a Correo, que como usted nos decía hoy está en el entorno del 50%. Pasado un tiempo ya, ¿cómo ha venido funcionando esto? Esto viene rodando, articularlo no es sencillo, se está trabajando con URSEC y con Dinatel a los efectos de reglamentar el cómo hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, se está trabajando, no se ha parado de trabajar en ese sentido y ya se ven mejoras, ¿verdad? Independientemente de que no esté ya la reglamentación establecida, nosotros estamos trabajando más con organismos del Estado. Recién te contaba lo de ACE, hemos trabajado con Primaria, por ejemplo, e hicimos toda la logística, le estamos haciendo toda la logística y la logística inversa al censo poblacional. O sea, el correo tiene una mayor participación, sin duda, en la logística de los organismos públicos, ¿verdad? Y entendemos que debe ser así porque siempre decimos que tenemos capacidad para hacerlo. Entonces, bueno, el correo, creo que el Estado tiene que apelar a ese órgano que es el correo, que es especialista en eso, ¿verdad? Es como las cartas igual. Todos saben que tanto UTE como OCE como Antel tienen una porción de sus cartas que la reparte el correo y otra la reparten sus propios funcionarios. Bueno, nosotros entendemos que acá tenemos una coincidencia con el sindicato, ¿eh? Acá coincidimos con el sindicato. Esas cartas tienen que ser del correo, las tienen que repartir el correo. Nosotros entendemos que hasta que exista una carta papel, la última carta la tiene que repartir el correo, porque es el órgano del Estado que se encarga de eso, ¿verdad? Entonces, como debe ser, y entre organismos del Estado tiene que haber esa comunión, ¿verdad? Nosotros utilizamos los teléfonos de Antel, nosotros cargamos nafta en ANCAP, así que debe ser así. Debe ser así por un tema de eficiencia del Estado. Ahora, yo recuerdo este debate, Navarrine, de hace años, de hace muchos años, de que ahora tal vez las facturas en papel sea ya un anacronismo, pero que las facturas de las empresas públicas las repartían couriers privados. Y era una lucha permanente del sindicato para que fuera repartida por empresas públicas, digamos. No es un debate nuevo en última instancia. Esto logró introducirse en el Senado y lograr introducir con un porcentaje determinado para tratar de saldar de alguna manera una discusión que tiene mucho tiempo. Sí, es una reivindicación muy vieja del sindicato, pero bueno, nosotros estamos contentos de que el sistema político haya apoyado esto. Esto se votó por unanimidad en el Parlamento. O sea que hay un reconocimiento hacia el correo, hay un reconocimiento hacia el trabajo, hay la importancia del correo. O sea, cuando nosotros, el sistema político, el Parlamento, ni más ni menos, ¿no? Vota por unanimidad un apoyo de esta magnitud, estamos viendo que
que para ellos la figura del correo es muy importante. Entonces, bueno, nosotros de este lado tenemos que hacer el máximo esfuerzo para que nuestro servicio sea muy bien, muy bueno, ¿verdad? De manera de poder corresponder, ¿no?, ese esfuerzo y ese reconocimiento que recibimos del Parlamento. Por eso es que todos los días tratamos de que ese servicio sea cada vez mejor. Rafael Navarrine, presidente de Correo Uruguayo, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muy amables ustedes, muchas gracias por la posibilidad de estar en contacto con vuestra audiencia. Siempre es bueno para nosotros poder llegar y poder transmitir lo que estamos haciendo. Como siempre digo a mis funcionarios, cuando entra un ciudadano a cualquier oficina de correo, no está entrando cualquiera, está entrando uno de los dueños. Y bueno, y esos ciudadanos, más allá de ser los dueños, son los que nos pagan el salario con los impuestos y con ese subsidio tan importante que nos dan, así que nos debemos pura y exclusivamente a la gente, así que gracias por la posibilidad de comunicarnos con ellos.